Bueno, pues viene una bronca entre Lorenzo Córdoba del INE y Andrés Manuel López Obrador, el presidente, nuevamente por el tema de las famosas mañaneras. Habría que considerar varias cosas. No es exactamente esto lo que se está publicando, lo que dijo Lorenzo Córdoba. Sí es, pero no es exactamente el sustento de todo esto. Por eso vale la pena que veamos qué fue lo que verdaderamente dijo Lorenzo Córdoba, el contexto de lo que lo dijo. Está participando en unas de estas videopláticas, videoconferencias. No es un asunto del INE, es un asunto donde participa Sergio Aguayo, representando al Colegio de México, una persona de Artículo 19, participa Lorenzo Córdoba y otras personas más. En algún momento dado están analizando sobre todo el tema relacionado con el asunto de Estados Unidos. Y comentan y dicen, etcétera, etcétera. Y surge ahí el tema de las mañaneras. Esto es el contexto en el que lo dice Lorenzo Córdoba. Huila e Hidalgo el año pasado, 2020, que fueron, como saben, elecciones pospuestas y demás. A partir de principios de abril para las campañas en todo el país de diputados de diputados federales, y en algunos casos incluso antes, porque hay elección de gobernador y entonces en esos estados arrancarán antes las campañas, la transmisión íntegra de las conferencias mañaneras deberá suspenderse. Por supuesto que si un medio de comunicación transmite un byte, una expresión, algún comentario, pues eso se puede porque tiene un interés noticioso. Pero el criterio, repito, hoy vigente es que la transmisión íntegra, eso es propaganda gubernamental, y la Constitución dice con todas las letras que la propaganda gubernamental no se puede difundir durante las campañas electorales. Así que ese criterio es el que vamos a aplicar. Dicho eso, también es cierto que el presidente de la República, como cualquier otro funcionario, están obligados por el artículo 134 de la Constitución, funcionario de cualquier nivel, a mantener el principio de imparcialidad, y esto significa imparcialidad en el manejo de los recursos que tienen bajo su responsabilidad, incluyendo los programas sociales, pero es decir, que no sean utilizados con una finalidad político-electoral, sino también en su actuación y sus dichos. Tienen que mantener el principio de imparcialidad. Dicho eso, por eso el Instituto Nacional Electoral ha emitido en algunas intervenciones que el presidente ha hecho, y eso también vale para otros funcionarios, a propósito de las elecciones, de las campañas por venir, de las precampañas en este momento, así la llamaron primero tutela preventiva, ahora la llamaron tutela inhibitoria, que quiere decir que se le ha llamado al presidente a que sea responsable y que cumpla con la Constitución, que no viole ese mandato de que en su investidura intervenga de alguna manera con comentarios que pueden distorsionar la equidad en la contienda. Para decirlo en pocas palabras, se valen pues en las campañas durante los procesos electorales que haya quien hable bien a favor del gobierno o hable a favor del gobierno y quien hable en contra. Sí, claro que se vale, pero eso no le toca durante los procesos electorales a los funcionarios públicos, le toca a los partidos y a sus candidatas y candidatos. Por eso se ha permitido spots de, por ejemplo, Morena defendiendo los logros del gobierno o de la oposición criticando las acciones de gobierno, pero no le corresponde, porque lo prohíbe la Constitución, a los funcionarios públicos. Ahora, termino, perdón que me extienda, pero la pregunta, en fin, ¿qué va a hacer el INE? Bueno, pues el viernes sábado fuimos notificados de esta sentencia que tú haces mención, y tendremos que discutir si vamos al Consejo General, porque lo que el Tribunal Electoral consideró es que definir una tutela así llamada inhibitoria es una novedad en el ámbito electoral, y por lo tanto no debe ser la Comisión de Quejas del INE, sino su Consejo General, el máximo órgano de dirección, quien se pronuncie. Te anticipo que vamos a tener que discutir en los próximos días esto, y eventualmente, si así lo consideramos, si así lo considera la mayoría, vamos a llevarlo al Consejo para que se establezca con toda claridad cuáles son las reglas a las que se van a sujetar todos los funcionarios públicos. Esto es importante. No es una definición, no es una regla ad hominem, no es para un funcionario en específico, sino sería la regla para todos los funcionarios de cara a la elección que está en curso. Ahora, obviamente la respuesta de López Obrador en la mañanera del 12 de enero fue
que nos quieren silenciar, que nos quieren callar, que no somos iguales, que etcétera, 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 etcétera. Y sobre todo esta frase célebre, venimos de la lucha social y que no sé qué y que no sé cuánto. Bueno, hasta ahí todo está en el contexto, lo que dice uno y lo que dice otro. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, efectivamente la Constitución prohíbe que haya programas de gobierno durante las campañas, en este caso abril y mayo, tan solo hablando del tema relacionado con los diputados federales, pero como ya lo dijo Lorenzo Córdoba, habría que irse un poquito antes con los temas relacionados con los gobiernos estatales, que son 15 los que están en disputa. Bueno, segundo lugar, esto es una opinión, pero falta obviamente que se reúna el Consejo del INE y con base en el Consejo del INE llegar a un acuerdo relacionado específicamente con la mañanera, si se cumple o no se cumple con el mandato constitucional. No es que Lorenzo Córdoba quiera callar al presidente, es que constitucionalmente, como ya lo explicó, los funcionarios públicos no pueden hablar de este tema. Ahora, ¿las mañaneras son propaganda política? Pues sí, pero no. O sea, sí, porque López Obrador casi siempre habla de maravillas de él. Y no porque es un ejercicio informativo. No es un discurso de López Obrador. No es un mensaje de López Obrador, sino una conferencia de prensa abierta donde los periodistas preguntan y el presidente responde. Ahora, que las preguntas estén amañadas, que las preguntas sean tendenciosas, que las respuestas sean amañadas, que las respuestas sean tendenciosas, pues sí. Pero justamente en esta época, el Consejo General del INE debería de considerar varias cosas. Número uno, estamos en plena época de la pandemia. Y el 6 de junio va a haber pandemia. Aunque ya se hayan aplicado algunas vacunas o muchas vacunas, vamos a estar en ese proceso. Justamente en la mañanera del 12 de enero, se informa que llega un nuevo lote de vacunas, casi 500,000. Bueno, ¿qué pasará si entre abril y mayo hay algo relevante en relación con las vacunas o con la pandemia o con esto? Eso es informativo, no tiene nada que ver con lo electoral, pero sí pudiera interpretarse con base en eso. Es decir, lo peor que puede pasar aquí es que haya un criterio. Lorenzo Córdoba es demasiado protagonista y él lo que es el árbitro del partido de fútbol. El árbitro aplica la ley, punto. No sugiere, hagan de cuenta que le dice, esto está como si el árbitro de un partido de fútbol se acercara con un entrenador y le dijera, oye, mejor pon 3 defensas porque con 2 no la estás haciendo. No, pues no. Punto. No se vale eso. O que el árbitro se acercara a otro entrenador. Oye, en lugar de poner a este jugador, mejor pon a este. No, pues no se puede. Es lo mismo. Lo que tiene que hacer el árbitro, en este caso Lorenzo Córdoba, es bajarle 3 rayitas a su protagonismo. ¿En qué sentido? Hay una ley, hay una constitución que dice que los funcionarios no pueden hablar del tema propagandístico de sus gobiernos. Ya, y punto, ahí está en la Constitución, les guste o no les guste. Así como en cualquier reglamento, en el fútbol, el que mete gol vale 1. Si está bonito o feo, de todos modos vale 1. Bueno, pues aquí es exactamente lo mismo. La Constitución dice esto, ok, bueno, pues se cumple y se acabó el asunto. Incumplen, pues multa, como pasa
incumples, pues te expulso, te saco la tarjeta amarilla, te anulo el gol y se acabó el asunto. Bueno, aquí es lo mismo. Si ellos consideran, el Consejo del INE, que las mañaneras en tal momento no cumplió con la Constitución, bueno, pues se le multa, se le castiga, se le dice y se le entorna. Es decir, todavía no sabemos ni siquiera qué va a pasar en abril o mayo y ya estamos chillando, como quien dice. El caso es que es una polémica donde el presidente tiene que cumplir con el mandato constitucional, número 1. Número 2, el árbitro tiene que bajarle 2 o 3 rayitas a su sentido común. Y por el otro lado, si esto pasa a otra instancia, que en este caso es el tribunal, pues el tribunal es pro AMLO. Entonces el Consejo del INE debería de especificar reglas más claras por el momento en el que estamos viviendo. Por ejemplo, regalar cubrebocas ¿es legal o ilegal? ¿Poner vacunas es legal o es ilegal? ¿Transmitir la mañanera es legal o es ilegal? Bueno, pero no con base en el criterio, sino con base en la Constitución y en el momento en que estamos. Total, ahí están los dos contextos y yo considero ampliamente que se está adelantando a esto. Ahora, esto mismo se pudo haber discutido hace 6 meses o hace 1 año, porque las mañaneras llevan 2 años. ¿Por qué discutir este asunto al cuarto para la hora? Como que Lorenzo Córdoba anda demasiado alzadito y el presidente demasiado ofendido. Entonces es la pésima combinación.